¿Has oído alguna vez que un lobo acuda al rescate de un ser humano? Este increíble vídeo cuenta la historia de una joven en una situación peligrosa cuando un grupo de hombres la atacó. Esta es la historia de dos lobeznos que fueron rescatados cuando eran pequeños y que protagonizaron una conmovedora historia de ayuda en una situación inverosímil. Katia, la protagonista de este cuento, perdió a su madre cuando era pequeña. La gente de su entorno evitaban proporcionarle información a pesar de su constante interés para conocer el paradero de su madre. Su abuela, que se había hecho cargo de su crianza, le decía que su madre se había marchado al paraíso y que no volvería. Como los demás niños del pueblo, la abuela quería matricular a su nieta en la escuela. Lamentablemente, era pobre y no tenía dinero suficiente, por lo que no podía permitírselo. Esto enfrentó a Katia a un importante reto educativo, que podría tener un efecto a largo plazo en su futuro. A los 15 años, la tragedia volvió a golpear la vida de Katia cuando su abuela falleció de un ataque al corazón, dejándola sola. Se vio obligada a mudarse con su tía, con la esperanza de descubrir por fin la verdad sobre la desaparición de su madre. Desafortunadamente, su tía también se negó a revelar ninguna información y en su lugar le aconsejó que siguiera adelante y se olvidara de su madre. Para empeorar las cosas, su tía se negó a apoyar la educación de Katia y en su lugar esperaba que trabajara como criada en su casa. A pesar de las dificultades, Katia trabajó sin descanso y demostró ser una persona trabajadora, inteligente y amable. Con el tiempo, su tía empezó a apreciarla y a mostrarle algo de compasión, pero Katia continuó trabajando en casa y limpiando la casa donde se criaban los animales. Después de limpiar la casa, el patio, lavar la ropa y preparar las comidas, Katia estaba agotada y era incapaz de relacionarse con nadie. De vez en cuando se escapaba al bosque cercano para pasear, ya que era el único lugar donde se sentía a gusto y libre. Su tía, que nunca se había casado, odiaba estar bajo el poder de otra persona, ya fuera un hombre o una mujer. Prefería llevar una vida independiente, libre de ataduras y obligaciones y actuar cuando quisiera. Sin ayuda económica ni regalos, Katia tenía que recurrir a su ingenio para llegar a fin de mes. Todos los días se levantaba temprano y se adentraba en el bosque para recoger setas y frutas, asegurándose de volver antes de que su tía se despertara. Cuando había recogido una cantidad considerable, se dirigía en secreto al mercado del pueblo para vender sus productos y ganar algo de dinero. La pacífica y encantadora niña se ganaba el corazón de los aldeanos, que compraban con entusiasmo las frutas y setas que vendía. Después, Katia escondía el dinero en una bolsita debajo de la cama. Sin embargo, observó que su tía se enfadaba con frecuencia y necesitaba dinero. Katia cogía tranquilamente parte del dinero que había ahorrado y se lo daba a su tía para aliviar su estrés. Un día, mientras recogía frutas y setas en el bosque, Katia oyó un sonido extraño que la hizo tensarse y agarrar con fuerza su cesta. Miró temorosa a su alrededor hasta que se topó con una pequeña cueva en la que había una loba y sus juguetones cachorros. Sin embargo, al mirar más cerca, se dio cuenta de que la loba madre y uno de los cachorros estaban muertos y solo quedaban dos cachorros jóvenes que rodeaban a su difunta madre inconscientes de su muerte. Katia se sintió profundamente conmovida al ver a los dos cachorros abandonados y experimentó tristeza. Sabía que su tía nunca le permitiría llevar a dos lobos a su casa, pero no podía soportar dejarlos solos. Así que Katia llevó a los pequeños cachorros a casa de Nico, un conocido cazador del pueblo que adora los animales y es conocido por cuidar bien de ellos. Cuando Katia llegó a su casa, él la recibió y se alegró mucho de ver a los lobitos. Les dio de comer y examinó su estado. Después de escuchar la historia de Katia sobre el hallazgo de los cachorros, le pidió que le llevara a la madriguera donde los había encontrado. Allí examinó a la madre y al cachorro muerto y se dio cuenta de que había muerto de un disparo. El otro cachorro probablemente murió de hambre o enfermedad, ya que no tenía a nadie que le cuidara tras la muerte de su madre. Katia suplicó a Nico que se quedara con los cachorros en su casa hasta que pudieran cuidar de sí mismos. Prometió ayudarle a criarlos y llevarles comida a diario. Nico estaba encantado de oír a la niña hablar con tanto entusiasmo y le prometió que los cachorros estarían bien cuidados en su casa. Guardó a los lobos en su casa y acordó con Katia llamarlos Karshan y Marshan. Con el paso del tiempo, el estado de los cachorros mejoró y se volvieron activos y alegres, relacionándose con Katia, que los visitaba todos los días para jugar con ellos y darles de comer. Nico también pasaba mucho tiempo con los cachorros y con Katia, a la que consideraba como su nieta después de conocer su historia.
Aprovechaba cuando Katia venía a su casa y empezaba a darle clases para que aprendiera a leer y a escribir. La niña era súper inteligente y asimilaba las lecciones con rapidez, y Nico estaba asombrado. Gracias a esto, Katia mejoró sus habilidades de escritura y lectura. La niña de 15 años, el joven y los dos lobitos se habían convertido en una familia, disfrutando del tiempo que pasaban juntos en casa de Nico. Con el paso del tiempo, su tía se dio cuenta de que Katia ya no llevaba comida ni fruta a la casa y se enfadó con ella, amenazándola con echarla. Curiosa por el cambio de comportamiento de Katia, su tía la siguió un día. Cuando se enteró de todo, fue a ver a Nico, le advirtió que no permitiría que Katia entrara en su casa y amenazó con presentar una denuncia contra él. La niña se asombró de la violenta reacción de su tía ante Nico, y a medida que fueron pasando los días, empezó a presionar a su tía para que le contara por qué le impedía irse con aquel hombre. Al final le confesó que aquel hombre era su abuelo, el padre de su padre que murió después de servir en el ejército ruso, y que hasta ahora no sabía que tenía una nieta porque la buscó y no la encontró. Katia se quedó de piedra cuando se enteró que Nico era su abuelo. Inmediatamente fue a verle y le explicó la verdad. Nico se alegró mucho y le pidió a Katia que fuera a vivir con él, a lo que ella accedió sin dudarlo, ya que le encantaba pasar tiempo con su abuelo y los dos lobos, Karshan y Marshan. Con el paso del tiempo, los lobos crecieron y se convirtieron en lobos adultos, pero Katia y su abuelo seguían considerándolos sus mascotas domésticas. Los lobos iban al bosque a cazar conejos y volvían al atardecer. Con el tiempo, empezaron a pasar más y más tiempo en el bosque y se ausentaron durante largos periodos. Un día, Katia estaba sola y oyó que llamaban a la puerta cuando el abuelo Nico no estaba en casa. Al abrir, descubrió a 3 hombres que parecían estar muy borrachos. Los hombres decidieron irrumpir en la casa para secuestrar a Katia, ya que estaban hipnotizados por su atractivo. Los hombres siguieron golpeando la puerta después de que Katia la hubiera cerrado intentando derribarla. Katia huyó por la ventana y se adentró en el bosque perseguida por 3 hombres. En este mismo momento, la tía llegó a casa del abuelo Nico, exigiendo que volviera a vivir con ella. Al acercarse a la puerta, se dio cuenta de que había sido golpeada con fuerza, lo que posiblemente indicaba un intento de robo. Katia se encontró corriendo desesperadamente hacia el bosque con los 3 peligrosos hombres persiguiéndola mientras la tensión aumentaba y el peligro se acercaba. Se encontró con sus queridos lobos Karshan y Marshan mientras buscaba desesperadamente ayuda y seguridad. No pudo evitar detenerse para abrazarlos al sentir su existencia cálida y reconfortante a su lado, a pesar de su propio agotamiento y preocupación. Katia se dio cuenta de que tenía que convencer a los lobos de que corrieran con ella para protegerse mientras recuperaba el aliento, pero para su asombro y felicidad se quedaron allí agarrándola y lamiéndole la cara. No iban a dejarla marchar porque era evidente que la habían echado de menos tanto como ella a ellos. De repente, los 3 tipos peligrosos se acercaron a ella y sintió su frío aliento en la nuca. Sin embargo, los lobos se abalanzaron y atacaron a los hombres con todas sus fuerzas antes de que pudieran herirla. Los hombres fueron derrotados y controlados fácilmente, ya que no eran rivales para los feroces y devotos lobos. Cuando la situación se controló, la tía llegó a casa del abuelo Nico, todavía con la intención de llevarse a Katia a casa con ella. Sin embargo, cuando vio la escena que se había desarrollado con los lobos defendiendo heroicamente a su amada humana, se quedó atónita y lloró. Se dio cuenta de que Katia estaba en buenas manos con su abuelo y los 2 leales lobos y ya no insistió en llevársela. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que te haya gustado la historia de Katia y sus queridos lobos, Karshan y Marshan. Recuerda darle a me gusta y compartir este vídeo en tus redes sociales. Además, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo.